Hermanos, buenos días. Cuando Beita estaba exhortando a que compartiéramos la transmisión porque no sabemos a quiénes vamos a bendecir, me dieron un testimonio. Una persona en Estados Unidos estaba hablando del Señor con una de sus amistades y en el momento en que comenzó el servicio, ella lo puso, lo vieron atentamente. Y lo que esta persona había estado deseando por mucho tiempo, ese día se entregaron al Señor. Así que en realidad uno no sabe el alcance que pueda tener el hecho de compartir. Uno piensa que solo los que estamos acá estamos recibiendo, pero no sabemos a quién se puede alcanzar aún fuera de nuestras fronteras. Y el Señor lo ha dicho, ¿verdad? Así que tenemos que creerlo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús te agradecemos por la vida, porque nos tienes acá con salud, Señor, porque tienes un propósito para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que vivifica, que alimenta, que nos llena, Señor. Gracias te damos y te pedimos que esta palabra, Señor, pueda ser retenida, no solo en nuestro espíritu, sino en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, para que cada día podamos vivir todo lo que tú nos enseñas a través de ella. En el nombre de Jesús te pedimos que toda esta atmósfera sea limpiada, que toda presencia que quiera venir a estorbar, que quiera venir a oprimir, sea echada fuera de este lugar. Y Padre, clamamos ángeles que ministren, ángeles que rodeen por completo este recinto, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues obviamente todos los que somos de casa, que estamos acá, sabemos lo que representa una vasija. Pero cuando un alfarero está trabajando una vasija, ya tiene un propósito. Un alfarero no hace algo para que no sirva. Un alfarero trabaja todos los objetos con propósito. Diga, yo soy objeto hecho por Dios con un propósito. Dios te hizo con un propósito. Y hoy vamos a hablar acerca de ese propósito. ¿Por qué el Señor habrá querido compararnos con vasijas de barro? Pues hay varias razones, ¿verdad? En primer lugar, nos hizo con sus manos, nos da forma, como más le conviene a Él, ¿verdad? Nos refina. Y le servimos para un propósito. Amén. Entonces somos la obra de sus manos que Él cuida celosamente. Dice el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Miren, yo recuerdo que una vez que, no me acuerdo quién aquí estaba embarazada y el Señor me dijo, dile que se regocije, porque mis manos están todo el tiempo trabajando en su vientre. Y cuando tú estuviste en el vientre de mamá, el Señor estaba ya dándole forma a todo tu ser. ¿Te da gozo esto? Que el Señor fue el que entretejió tus huesos y todos tus tejidos. Entonces tenemos un gran privilegio y es que siendo vasos o vasijas de barro, también somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos del reino, representantes del Señor en esta tierra, embajadores de Cristo. Y un embajador tiene que representar dignamente a aquello que está, valga la redundancia, representando. Yo recuerdo que cuando mi papá fue a Ecuador en el cuerpo diplomático, les daban una preparación especial. Tenían que conocer intensamente todo el protocolo porque no podían hacer quedar mal al país. Y a veces nosotros, conociendo el protocolo de Dios,
no lo hacemos quedar tan bien, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros tengamos presente todo lo que somos y para qué estamos llamados. Amén. Fíjense que aún nosotros siendo frágiles, porque si el Señor nos compara con una vasija, la vasija es fácil de quebrarse, ¿verdad? Tenemos la más importante misión que cualquiera puede tener, y es llevar la presencia de Dios al mundo. ¿Sabes que tú tienes presencia de Dios? Entonces nuestro trabajo es llevar esa presencia por todo el mundo. Por eso es que el Señor todo el tiempo trabaja en nosotros, porque Él quiere ser bien representado. Amén. Y fíjense que para que Él sea bien representado, Él invierte su tiempo en nosotros. Nosotros a veces ni cuenta nos damos, pero en las circunstancias difíciles, en las circunstancias alegres, Dios está trabajando. Está haciendo una obra interna cuando menos cuenta nos damos, hasta cuando estamos dormidos. Nos está ministrando, ¿verdad? Y nos somete a procesos de perfeccionamiento. No nos va a gustar. Porque el perfeccionamiento, miren, cuando Dios está trabajando esa área, ya no te permite nada, absolutamente nada. Y no sé si recuerdan un testimonio que yo escuché y lo compartí acá, de un pastor que fue al cielo, estando en el servicio, fue arrebatado, fue tomado, llevado al cielo para que el Señor le dijera que pagara la alfombra de la iglesia porque no recibí absolutamente nada robado. El pastor estaba impactado porque él había pedido una alfombra, se la llegaron a colocar y nunca le llevaron la factura, pero él tampoco la fue a pedir. Y el Señor la consideraba robada. Cuando nosotros estamos en ese trabajo de perfeccionamiento, el más mínimo error, desvío, cosas que en el mundo no son nada, el Señor no nos la deja pasar, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tenemos un propósito divino, nada más y nada menos que llevar su presencia, ¿verdad? Entonces, para entrar en el tema hoy de las vasijas de barro a su servicio, vamos a ir a este pasaje tan conocido y tan predicado en este lugar. Es Jeremías 18 del 1 al 8. Y dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. A veces nos ha dicho así el Señor, ¿verdad? Levántate y vete al servicio porque ahí te voy a hablar. Y descendí, dice, a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Miren, el lenguaje figurativo o simbólico o como tipo es bastante común en las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se utilizan muchas figuras para que nosotros alcancemos a entender lo que no podríamos entender si el Señor nos hablara en los misterios celestiales. Entonces, Él usa figuras de lo que entendemos, y si usted nota las parábolas, el Señor quería que todos entendieran. Él no podía ponerse a hablar en el idioma que hubiera querido y llamar a las cosas como son, sino que tenía que ver que el pueblo entendiera porque ese era su propósito, ¿verdad? Y entonces le habla hasta las cocineras y panaderos, le habla la parábola de la levadura, les habla a los pescadores, les habla a los comerciantes, la parábola de la perla de gran precio. Entonces los comerciantes entendían, ¿verdad?
Pues a nosotros nos está hablando en el lenguaje que entendemos, porque todos hemos pasado por procesos, todos sabemos de lo que significa ser moldeado, todos sabemos el proceso que lleva el barro, aún antes, esa arcilla con la que el Señor va a preparar, esa naturaleza tuya tiene que ser cambiada. Fíjense que los alfareros trabajan el barro de una manera minuciosa y tan lindo el Señor que se compara con un alfarero, porque el alfarero trabaja delicadamente con sus manos, a diferencia de un escultor que a veces tiene que usar el golpe del martillo para quitar lo que sobra. El Señor no, el Señor nos trabaja con suavidad, nos trabaja con delicadeza, detecta, miren la sensibilidad que tienen los dedos, es impresionante. ¿Quiénes cocinan aquí? Levante la mano. Hasta los hombres cocinan, gloria a Dios, amén. Sí. Pues no sé si ha notado la sensibilidad que tiene su mano, que aún con la paleta usted siente cuando hay algo duro trabado en el sartén, ¿verdad? Y el Señor con sus manos trabaja el barro, dice que la vasija se echó a perder en su mano por el libre albedrío. Es la comparación que Él hace de nosotros, no que el barro sea rebelde, pero nosotros sí, ¿verdad? Y a veces en la mano del Señor hacemos lo que se nos da la gana. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, el modelo perfecto por Dios para tipificar la vida de nosotros, sus hijos, es este, ¿verdad? Si nosotros miramos el significado que puede tener una vasija con relación al hombre, nos vamos a dar cuenta que Dios utiliza esta figura porque tiene un significado profundo. Y a través de este modelo nos puede enseñar muchas cosas. Vamos a ver las características de las vasijas de barro. Las vasijas, en primer lugar, no son hechas de cualquier barro. Tiene que ser de un barro especial que el alfarero conoce. Ahí donde tú estabas, Dios vio que tú eras de ese barro, mal encaminado tal vez, y lleno de basuras. Pero el Señor tomó esa arcilla para darle forma. Si no hubiera un alfarero, el barro no sirve de nada. Si tú no estás moldeado, no sirves para nada, eres barro, ¿verdad? Y eso éramos antes de venir a Cristo, ¿verdad? No éramos nada, no teníamos el valor que Él nos da cuando nos forma y nos da un propósito. Entonces, todas las vasijas tienen la característica de que son moldeadas por el alfarero con sus propias manos, que tienen que pasar por un proceso para ser útiles, porque tampoco es que las formas ya sirves para que te echen agua y después se va a deshacer, ¿verdad? No, tiene que pasar, después de que es formado, tiene que ser puesta al sol, secada, después la tiene uno que lijar. Yo en un tiempo hice cerámica y lo que más mal me caía era que tenía que lijar la pieza, y duro, y después al horno, pero cuando está bien seca, y después del horno otra vez pulir. O sea, como que es un poquito extenso el proceso de refinamiento de una pieza, pero el alfarero sabe para qué le va a servir cada pieza que hace. Y fíjense que la primer vasija que el Señor hizo, pues usted ya sabe, fue Adán, ¿verdad? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios tenía grandes planes para Adán. Si usted recordará, a Adán le fue dado un poder impresionante. Él estaba llamado a señorear en los cielos. Dice que él podía señorear sobre todas las aves, sobre los peces, sobre las bestias del campo. ¿Se puede usted imaginar ese nivel de autoridad? ¿Verdad? Dios tenía grandes planes y lo estaba preparando para eso en el huerto del Edén. Él estaba siendo preparado ahí, pero esa vasija se echó a perder
cuando desobedeció. Porque para el plan que Dios tenía de tener autoridad, el requisito indispensable era ser obediente, ¿verdad? Ese era un requisito indispensable. Y ahí fue donde falló, en el término de la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, ya no hago más hombres. Inmediatamente tenía ya un plan, que era de la vasija perfecta. Y en el momento en que hubo el pecado, mire cómo dice la palabra, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Pretendió deshacer el plan de Dios, de que el hombre llegara a tener autoridad espiritual. Pero note lo que le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso es que él tiene derecho de comer polvo cuando usted y yo se lo permitimos, ¿verdad? Él puede comer polvo, es lo que quiere comer. Por eso anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Parafraseando, el Señor le dijo, bueno, por ahorita ganaste, pero ya va a haber uno que te va a vencer, que te va a someter y que va a hacer que el plan que yo tengo se cumpla. Amén. Y entonces vemos que por la obediencia de Jesús, que fue perfecta, el plan de Dios continúa para mostrar la gloria de Dios. Y eso somos todos nosotros, ¿verdad? Los redimidos estamos llamados a ser vasijas útiles en las manos del Señor. Y ahora vamos a ver lo que nos dice Pablo en la segunda carta a Timoteo 2:21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, mire, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, primero dice que será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado, por eso el Señor está trabajando en nosotros, útil al Señor. ¿De qué nos serviría ser purificados, trabajados, si no fuéramos útiles? ¿Verdad que de nada? Y dispuesto para toda buena obra. Hay gente que es útil, pero no está dispuesta. Y uno sabe que tiene potencial, uno sabe que tiene talento, pero no es útil porque no está dispuesto. Cuando se le llama nunca puede o nunca viene, ¿verdad? Entonces, pero Dios quiere hacer de nosotros un vaso útil para su servicio. ¿Quiénes quieren serle útil al Señor? ¿Verdad? Todos nosotros queremos ser útiles para el Señor. Ahora veamos lo que dice un versículo anterior. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y aquí cuando dice usos viles no es que sea usos deshonrosos, sino que son usos que no a cualquiera le gustan y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué de barro? ¿Por qué piensa usted que el Señor nos compara con algo de barro? ¿Y por qué escogió el barro? Y aquí lo dice Pablo. Pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? La presencia, ¿verdad? En vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted y yo somos vasos de barro, pero lo que manifestamos, la gloria de Dios, no es algo que esté en nosotros manifestar, sino que es la gloria de Dios. Entonces, no todos los cristianos somos iguales.
ante los ojos de Dios, ni todos tenemos la misma asignación. Y no que seamos desiguales, que a unos ama y a otros no, sino que no todos tenemos los mismos dones, las mismas aptitudes y el mismo llamado, sino que en la mente de Dios, en su corazón, ya está determinado el llamado. Usted fue llamado para tal cosa y por eso tiene dones y por eso tiene talentos, que Dios quiere que usted los ponga a su servicio. Amén. Pero no todos tenemos la misma asignación. Y mire lo que dice también Pablo a Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo está el fundamento de Dios? Firme, como quiere que estemos nosotros, ¿verdad? En este tiempo. Teniendo este sello, mire qué hermoso esto. Conoce el Señor a los que son suyos. Usted puede ser que los importantes no lo conozcan. El presidente no sabe ni que usted existe, pero Dios conoce a los que son suyos. Pero nosotros sí, dice. Muy bien, Julito. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué cree usted que el Señor insiste en que seamos limpiados de iniquidad? Porque hay una orden de que nos apartemos y por sí solos no podemos. Necesitamos que el poder de Dios venga sobre nosotros y arranque toda esa impureza con que nacimos. Amén. Dice, el Señor conoce a los suyos. Pero fíjense que cuando uno conoce a alguien, conoce sus debilidades, conoce sus aptitudes, porque no es lo mismo decir, yo conozco a Julito, pero realmente no lo conozco, ¿verdad? Porque yo no sé muchas de las cosas que le gustan, algunas sé que el color azul es su favorito, algunas sabe uno, ¿verdad? Pero quien nos conoce a profundidad sabe de lo que somos capaces, sabe de lo que no, porque nos conoce, ¿verdad? Conoce nuestras fortalezas, nuestras debilidades, las habilidades, y en base a lo que Él sabe de nosotros, nos prepara para ser vasijas de honra. Amén. Entonces, además de limpiarnos de iniquidad, que es una orden para todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pues el Señor quiere que nosotros estemos dispuestos a conocer su propósito para que entremos y que funcione su plan. Mire, en un motor de carro, hasta el tornillo más chiquito tiene una misión, tiene una función. Y si se cae ese tornillo, en un programa que dan de los aviones que se caen, que por cierto no me gusta verlo, sobre todo cuando voy a viajar, ¿verdad? Por un tornillo mal puesto en una puerta, con la presión y el aire se zafó, se abrió la puerta y el avión se vino abajo, por un tornillo mal puesto. Y a veces alguien que no esté en su posición como el Señor quiere, puede echar a perder el trabajo de todos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algo que es importante. Fíjense que en las tierras bíblicas las vasijas de barro tenían un nombre según el uso que se les daba. Y vamos a ver 7 tipos de vasijas de ese tiempo. Eran pues conocidas, eran lo común en ese tiempo. Las vasijas de honra, habían muchas más, pero yo voy a hablar solo de estas 7. Las vasijas de misericordia, vasijas escogidas, vasijas limpias, vasijas quebrantadas, vasijas de deshonra o viles, vasijas de ira. Entonces vamos a ver qué eran las vasijas de honra. Las vasijas de honra, llamadas de honra, eran llenas de agua, se llenaban de agua y se colocaban en la entrada de la casa y estaban a la disposición de todo aquel que pasara por su casa y tuviera sed. Recordémonos que la mayoría de las tierras bíblicas son desérticas, por lo tanto la gente, los caminantes padecían de sed.
¿verdad? Entonces las vasijas de honra también eran puestas en el templo, eran unas enormes tinajas que eran llenas todos los días para que todo el que llegara a la casa tomara agua para saciar su sed. También servía para lavar todo después de las fiestas. Usted se recuerda que cuando hay alguna feria o algún lugar donde hay aglomeración, incluso esas procesiones, atrás va la barredora de la MUNI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las fiestas se come y la gente obviamente más de algo tiraba en el suelo, ¿verdad? Entonces esas vasijas les daban vuelta. Incluso hay una figura hermosa que está Jesús en medio de la fiesta en el momento en que se vuelcan esas vasijas de honra y notemos lo que él dice. Ah, no, perdón, este es otro. Esta cita no la tenía yo aquí. Que el Señor se compara con el agua viva. Esto es que me adelanté, creo yo. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Entonces, él se está comparando con esa agua que llevan las vasijas de honra. Y cavaron, dice, para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y fíjense que yo ahorita me estoy recordando que cuando yo comenzaba a conocer del Señor, el Señor por medio de otra persona me dio esta palabra. Y me dio a entender que yo estaba buscando a Dios en cisternas rotas. ¿Por qué? Porque yo buscaba donde me adivinaran la suerte, donde no había agua, ¿verdad? ¿Y qué sed podía saciarme si estaba buscando en cisternas rotas, como muchos de nosotros antes de venir al Señor hemos buscado en el dinero, en el poder, en tener un buen salario, una buena posición? Y eso no nos va a llenar, ¿verdad? Son cisternas rotas. Ahora sí, volviendo a lo que les estaba diciendo, cómo el Señor Jesús se comparó con esas aguas que eran lanzadas el último día de la fiesta para limpiar todo el atrio y todo lo que quedaba ahí. Y entonces mire cómo dice, en el último y gran día de la fiesta, o sea, el día que volcaban esas vasijas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el propósito de ser una vasija? De llevar el agua viva a todos los sedientos que siempre hay. Siempre hay cerca de nosotros más de algún sediento, ¿sí o no? ¿Verdad? Todos conocemos más de algún sediento. Ahora, ¿quiénes son estas vasijas de honra en la casa del Señor? Pues estos son hombres y mujeres que tienen una relación diaria con el Espíritu Santo, que el Señor los llena de su presencia para que cualquiera que pase por su vida con necesidad pueda ser saciado, no por el hombre, sino por lo que tiene adentro, el agua viva que va a correr de su interior, ¿verdad? Porque cree en el Señor Jesús. Pero esa relación diaria es indispensable para que la vasija de honra sea llenada, ¿verdad? ¿Y qué requiere esto? Para tener esa agua fresca, esa agua viva, pues requiere consagración diaria y un espíritu de servicio, quererse dar a los demás. Si usted vive una vida egoísta, pues ¿para qué le va a dar el Señor esa agua? Si usted no la va a dar a nadie, ¿verdad? Recuerdo que hace muchos años, en los 80, no sé por qué razón, llegó, yo creo que porque María Elena ya estaba en los caminos del Señor y ella me compartió una visión que tuvo una persona. Ella vio que había un vaso lleno de agua y toda la gente estaba tomando, pero el vaso se vació y la gente seguía llegando y empezaron a comer el vidrio y empezaron a sangrar. Y la palabra decía que muchos siervos, cuando dejan esa comunión diaria, comienzan a dar de sus emociones,
comienzan a dar de su naturaleza carnal y solo lastiman a las personas. ¿Verdad? Por eso es necesario que nosotros nos llenemos de agua, porque lo que la gente busca es agua. No busca tu naturaleza, sino busca el agua viva, ¿verdad? Entonces, una vasija de honra sabe dónde está el agua viva y se mantiene llena para tenerle que dar a los demás. Tiene misericordia y no desatiende a los necesitados. Ahora vamos, queda claro lo que eran las vasijas de honra, ¿verdad? Y todos estamos llamados a ser vasijas de honra. Mire lo que dice esta palabra. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué no tendrá sed? Porque hay gente que está llenándose para dar. Amén. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las vasijas de misericordia. Las vasijas de misericordia pues tenían el mismo uso que las vasijas de honra, pero requería más esfuerzo porque estas no estaban al frente de la casa, sino que eran llevadas por las personas a los caminos. Imagínense, diariamente tenían que ir a recoger las que ya estaban vacías, llevarlas a su casa, lavarlas, limpiarlas, volverlas a llenar y volverlas a llevar, considerando que ellos no tenían un chorro como tenemos nosotros, sino que tenían que ir a un pozo de agua viva a sacar el agua. Pero esas vasijas representaban más esfuerzo, obviamente, ¿verdad? Pero tener vasijas de misericordia era un acto sublime de amor y compasión que tenía la gente de ese tiempo hacia los caminantes, hacia los extranjeros, a los que venían cansados, ¿verdad? Para el que pasara cansado del camino, ¿verdad? Sediento de ti, ¿verdad? Pudiera saciarse, ¿verdad? Y obviamente esos eran los peregrinos, los extranjeros, los que tenían que salir, ir y venir, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice la palabra en Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿para hacer notorio qué? Las riquezas de su gloria. Dice, las mostró para con los vasos de misericordia. Que dice que Él preparó de antemano para gloria. Si usted es de las personas que se esfuerza y sale y se da, aunque no sean personas de acá, usted es un vaso de misericordia porque tiene compasión de los que están teniendo necesidad fuera de la casa. Amén. Entonces, ¿quiénes son estos en la casa del Señor? Pues son personas que no viven su vida en secreto, sino que están para hacer testimonios públicos de la misericordia y la compasión del Señor. Se ponen en evidencia de que son compasivos. La Madre Teresa era un vaso de misericordia, ¿verdad? ¿Quién no oyó hablar de ella? ¿Y qué hacía? Ir con los más necesitados, pero ella no estaba esperando que llegaran, sino que salía a buscarlos, ¿verdad? Y esos son los vasos de misericordia. Y mire qué lindo lo que dice la palabra acerca de los misericordiosos. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Y mire esta en el verso 26, en todo tiempo, no es de vez en cuando, ni solo con sus conocidos, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hay recompensa para los vasos de misericordia, para los que no están pensando solo en sí mismos, sino que se dan a los demás. Amén. Y por último, Mateo 5:7, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que ser un vaso de misericordia
Podemos ser vaso de honra, podemos ser vaso de misericordia. Todo tiene un propósito y una retribución. Amén. Ahora vamos a irnos a las vasijas escogidas. No, primero vamos a terminar con la misericordia, es que no las tengo aquí. Dice, finalmente sed todos, esos todos estamos llamados, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y luego, pues, bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Ahora sí, con las vasijas escogidas. Esas vasijas son esas que después de ser puestas en el horno, Dios las examina, las evalúa hasta que le quede perfecta, a su gusto. Imagínense todos los procesos de esas vasijas escogidas, ¿verdad? Luego de examinarla, las guarda hasta que llegue el momento especial para usarla para su gloria. En la palabra tenemos un claro ejemplo de una vasija escogida en Saulo de Tarso. Porque fíjense que Dios consideraba a Saulo como su instrumento escogido mucho antes de encontrarse con él en el camino de Damasco. Había algo en Saulo digno de ser escogido. Él era apasionado por lo que hacía, aunque estaba equivocado. Era tenaz, era persistente, ¿verdad? Él estaba convencido de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para Dios y Dios vio eso. La intención, pero Dios sabía lo que él podía llegar a hacer y él podía hacer con Saulo, ¿verdad? Para que fuera Pablo. Entonces, el Señor Jesús, ¿usted se recuerda qué pasó cuando él tiene el encuentro con Pablo? Que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y que se cae ante la gloria de Dios. Saulo se cae, no sé si del caballo o de su pie, ¿verdad? O de la nube en que andaba. Pero se cae ante la gloria del Señor. Y es enviado donde Ananías. Todo el mundo le tenía miedo a Pablo, ¿se acuerdan? Porque era perseguidor tenaz de la iglesia. Pero mire lo que el Señor le dijo a Ananías. A sus pies habían matado a Esteban, él fue el que dijo así, ¿verdad? Dice, el Señor le dijo, Hechos 9:15, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Por eso era especial, por eso le había permitido que tuviera tanto conocimiento, porque no se iba a presentar delante de cualquiera. Y Dios ya lo había escogido, era un instrumento escogido. Dice, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por lo general, una vasija escogida va a padecer, porque tiene un perfeccionamiento muy minucioso de parte de Dios. Pero no solo eso, sino que fíjense que las vasijas escogidas, el alfarero las esconde por un tiempo, las guarda, hasta que llegue el momento de que llegue la persona adecuada para el uso de esa vasija. Eso es en términos de alfarería. Y usted sabe que Pablo fue guardado por mucho tiempo, no sé si 13 o 15 años antes de llegar a ser el gran Pablo, estuvo a la sombra, aprendiendo, ¿verdad? El Señor tuvo que darle vuelta a muchos de sus conceptos y muchos de sus conocimientos para que él llegara a entender, y hasta le dio experiencias porque lo llevó al tercer cielo. Lo reseteó. El Señor reseteó a Pablo. ¿Por qué? Porque era instrumento escogido, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son esos en la casa del Señor? Pues son hombres y mujeres que genuinamente van a servir al Señor para un propósito específico
por el resto de sus vidas, porque Dios conoce su perseverancia y conoce su tenacidad y su capacidad de ser fieles, aunque la estén pasando difícil, ¿verdad? Pero pasan en el anonimato y en procesos de formación posiblemente más tiempo que otros. Y están, pero Señor, ¿por qué? Y ahora otra vez ministración, y otra vez ministración, y otra vez, y sí, David decía, límpiame más y más y más de mi pecado, porque quería llegar a ser un vaso escogido, amén. Entonces, viendo cómo Dios alcanzó a Saulo, ¿a qué nos invita esto? Pues esto nos anima a creer que Dios puede alcanzar ahorita a los que menos nos imaginamos, a los que tal vez nosotros consideramos un hueso muy duro de roer, personas muy difíciles, pero que Dios las conoce y sabe que le van a llegar a servir. Tal vez los va a tener que bajar de la nube y el cuentazo va a ser duro, pero Dios sabe que le van a ser útiles, ¿verdad? A veces nosotros dejamos de creer, ¿verdad?, que ciertas personas puedan serle útiles al Señor. ¿Quién se iba a imaginar que Saulo iba a ser el gran discípulo Pablo, que ni siquiera anduvo con el Señor, ¿verdad? Entonces, pero esto nos muestra la misericordia de Dios y el poder que tiene, que puede alcanzar a cualquier persona para que sea vasija escogida. Amén. Así que no perdamos la esperanza de aquel familiar que lo vemos tan alejado, tan imposible, porque puede llegar a ser un gran instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver las vasijas limpias. Fíjense que las vasijas limpias, uno tiene que investigar, de verdad, ¿a qué le llamaban vasijas limpias? Y usted puede buscar en usos y costumbres de las tierras bíblicas, y ahí va a encontrar un montón de cosas que usted no sabe, ¿verdad? Las vasijas limpias eran vasijas de honra, que por el uso continuo se desgastaban. Especialmente se les desgastaba la boca y las orejas. Y ya no las usaban para servir agua, pero todavía tenían un uso, fíjense. Estas las usaban para llevar el diezmo del grano a la casa del Señor. Para eso eran usadas, eran vasijas limpias, pero estaban desgastadas para el agua, pero servían para llevar el diezmo del grano. Entonces, estas son aquellas personas que por alguna razón ya no pueden servir con la misma intensidad o fuerza que servían en su juventud, ¿verdad? Pero no por eso dejan de ser útiles al Señor y son usadas por medio de sus bienes o en la intercesión por otros o en la adoración. Pero el Señor no jubila, el Señor no descarta, y no porque uno sea viejito, a donde ya vamos llegando a Pénjamo, ¿verdad? Nos descarta el Señor. Siempre vamos a tener un uso y un propósito para Él, ¿verdad? Y a fin de año, fíjense que los ministros del templo llevaban estas vasijas a la casa del alfarero para ser reparadas y renovadas. Y así también el Señor nos evalúa cada cierto tiempo para que seamos renovados. ¿Quiénes lo creen? Amén. Y fíjense que el ser renovado es un mandato también. Dice, y renovaos. Eso ya es un mandato. Nosotros tenemos que buscar esa renovación, ¿verdad? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De las vasijas que se usaban para ser renovadas están las vasijas desgastadas y las quebrantadas, que también vimos. Ahora, ¿qué eran esas vasijas quebrantadas? Las vasijas quebrantadas eran las vasijas de honra que eran llevadas al templo para ser usadas como recipiente de las ofrendas. Luego eran llevadas a la casa del alfarero para ser renovadas y estas pasaban por un proceso de restauración. Y ese proceso de restauración o de reparación consistía en lo siguiente. Tenían que vaciarlas. Para poderlas renovar y restaurar tenían que vaciarlas, ¿verdad?
Y no crean que era así y no observaban. Tenían que ser quitado todo sedimento o sustancia que había quedado impregnada en la vasija. Fíjense que yo no sé si se han dado cuenta, pero yo me di cuenta, yo tengo una olla que es de presión eléctrica y cuando cocía frijoles se quedaba y yo decía, esto no le sale, y en realidad con la esponja normal no le salía. Tuve que utilizar un jabón especial y la parte gruesita de la esponja para quitarle todo sedimento, porque el frijol tiende a dejar sedimento. Pues cuando nosotros estamos sirviendo al Señor o estamos ministrando o no hemos sido procesados por completo, quedan sedimentos que tienen que ser quitados, y eso era lo que hacía ese proceso de reparación. Nada del pasado se podía quedar ahí. Y a veces estamos todavía tan llenos del pasado, ¿verdad? Todavía nos cae mal fulanito porque tan feo que fue conmigo hace 20 años. Olvídese. Y hay gente que está sufriendo por eso, porque tal vez le prestó dinero hace 15 años, tan malagradecido, ni me volteé a ver y yo todo lo que hice. Ya olvídelo, vacíese del pasado, porque si no, el Señor no puede llegarlo a restaurar por completo. Nada del pasado se puede quedar. Como vasijas, para poder ser reparados, tenemos que ser vaciados de muchas cosas, ¿verdad? Luego venía que había que lijarlas o cepillarlas. Y eran lijadas para sacar todas las impurezas que se le habían impregnado por fuera y por dentro, y pasaban lijas ásperas y cepillos duros, porque si no, no se quitaban, ¿verdad? Y a veces es el proceso de humillación que el Señor nos hace pasar. Y mucha gente no pasa al grado, porque cuando están siendo humillados empiezan a protestar y no se dejan y vuelven con su arrogancia, ¿verdad? Es necesario pasar por procesos de humillación si en nuestra vida ha habido orgullo, arrogancia, soberbia o cualquier otro pecado arraigado, ¿verdad? Entonces nosotros sí necesitamos la humillación para llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos. Luego había que reconstruirlas, las vasijas sin orejas y con la boca rota. Dios le daba forma, más bien hace una oreja nueva y una boca nueva. Fíjense que, ¿saben cómo hacían? Mezclaban sangre de sanguijuela con barro para que se pegara bien. Y nosotros necesitamos esa sangre preciosa, que es como la amalgama que nos va a ayudar a restaurar lo que tal vez en nuestro diario caminar hemos perdido. La capacidad de hablar del Señor, se nos rompió la boca, o la capacidad de oír cuando el Señor nos habla, ¿verdad? Y luego eran puestas en el fuego. Entonces, una humillación grande, una prueba grande para probar si el trabajo de restauración era duradero. Qué grueso, ¿va? Pero eso era lo que se hacía con los vasos quebrantados. Y vamos a ver lo que dice Isaías 43 acerca de los quebrantados. No lo vamos a leer en Isaías, fíjense. Es que en Isaías 43 habla: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, cuando Dios nos esté probando, no nos vamos a quemar, no nos va a destruir, solo es un proceso. Amén. Pero ahora vamos a irnos a Lucas 4:18. Y mire lo que el Señor dijo en esa oportunidad: el Espíritu del Señor está sobre mí. Diga usted: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, uno, para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso lo ungió. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No a señalarle su pecado, no a hacerlo sentir peor. ¿A qué los envió?
a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es un propósito hermoso por el cual Dios nos mete a procesos, ¿verdad? Para que tengamos un uso honroso. Amén. Ahora vamos a ver las vasijas de usos viles. Cuando yo lo estaba viendo y con lo que el Señor me dijo, me quedé fría. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Fíjense que cuando yo me metí a investigar cuáles eran las vasijas para los usos viles, el Señor me dijo, esos son varios de ustedes. Y yo, wow, porque me dijo que eran las vasijas para echar la basura de la casa. Esas les llamaban las basuras, ¿verdad? Las vasijas viles, porque su uso era echar los desperdicios, la basura. ¿Y serán indispensables en una casa los basureros? ¿Qué pasaría si no hubieran basureros? Imagínense en un hospital donde no hayan recipientes de usos viles, donde hay incluso unos. Nosotros estábamos una vez en un centro de salud cuando llegó un camión especial, no cualquiera recoge esa basura, a recoger los desechos y los peligrosos, ¿verdad? Marcados con rojo, todo lo que es veneno, todo lo que puede contaminar, ¿verdad? Pues esas vasijas que servían para echar la basura y los desechos, había que vaciarlas diariamente para que no hubiera podredumbre, ¿verdad? Y todos, absolutamente todos, estamos llamados para este uso. ¿Por qué? Porque esa limpieza, ¿qué es la basura en la vida de una persona? Los demonios, la iniquidad, todas las contaminaciones que dejan los demonios. Hay gente que ya fue liberada, pero sigue contaminada. Necesita ser sanada, limpiada. Y esas vasijas no abundan. Les cuento que no todos quieren. Todos quieren ser la de agua, ¿verdad? Eso sí, pero no la de basura. Nadie quiere ser basurero. Y el Señor mismo se compara con un basurero, porque a Él le llegamos, vengan a mí los que están cargados y agobiados y yo los haré descansar. El Señor pide que le llevemos toda la basura, ¿verdad? Pero para eso nos ha preparado, porque mire lo que dice Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted no tenga miedo de aceptar el reto y el llamado de Dios si Dios lo ha llamado a ministrar. No le va a pasar nada. Ay, no, es que yo con el diablo no me meto para que no se meta conmigo. Eso es mentira del propio diablo. Ya está metido adentro a través del espíritu de miedo, ¿verdad? Porque el Señor tampoco nos va a dar un trabajo para el cual no estemos capacitados, ¿verdad? Fíjense que todos los espíritus malignos, las enfermedades, todo lo que contamina, toda la inmundicia, alguien la tiene que limpiar, ¿verdad? Y esas vasijas se tienen que limpiar constantemente, cabalmente, por el uso que se les da. Hay que estarlas limpiando constantemente. Jimmy todas las semanas llega para que oremos por toda la gente que ministró. Y porque lo siente también en su corazón hacerlo, porque uno oye muchas cosas, se carga y tiene uno que estar constantemente siendo limpiado. Y siempre hay algo hermoso que Dios le revela.
¿verdad? Si usted es una persona que aconseja, que da palabra, que lo buscan las personas cargadas, límpiese constantemente, porque uno se queda con la carga de las personas que ministró. Entonces nosotros aprovechamos, yo aprovecho para que Jimmy ore por mí y yo por él, porque constantemente estamos cargados. Y yo sé que Julito lo hace, porque necesitamos constantemente ser renovados, ¿verdad? Fíjense que yo me puse a preguntarle al Señor cuando estaba armando este tema, y el Señor me dijo que Jesús fue todas esas vasijas, representó todas estas vasijas, ¿verdad? Él, vasija de honra, vasija de misericordia, él salía y predicaba no solo en Jerusalén, ¿verdad? Él salía a todos lados. Fue vasija limpia, quebrantada, él fue quebrantado también. Y aún de usos viles de limpieza, él echaba fuera a los demonios. Y mire cómo dice aquí en Mateo 21:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Primero era casa de mercado. La primera vez que el Señor echó gente fuera del templo, al inicio de su ministerio, era casa de mercado. Pero si no se limpia, puede llegar a ser cueva de ladrones. Por eso es importante que hayan vasijas de usos viles, ¿verdad? Entonces, para poder continuar siendo útiles en la casa del Señor, necesitamos mantener una íntima comunión con Dios y limpiar nuestros corazones para que podamos ser bendición a otros. Amén. Ahora vamos a ver las vasijas de ira. Es así que no quiero ser. Y yo sé que usted tampoco. Dice Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para qué? Para destrucción. El vaso o vasija de ira era un vaso que había sido de honra, pero que estaba desgastado y quebrado, y que era llevado a la casa del alfarero para ver si se podía restaurar, pero después de pasar por todos los procesos, no pasaban la prueba. Entonces, ¿qué hacían? Vamos a ver. Esas vasijas que ya no servían, que ya no se podían restaurar, eran destruidas y tiradas en un campo que se llamaba el campo del alfarero. Y ahí quedaban hechas tiestos, totalmente inservibles, solo para rascar a Job servían esos tiestos, ¿verdad? Judas es un claro ejemplo de un vaso de ira, porque él, habiendo estado junto al Señor durante 3 años, ni siquiera Pablo estuvo ahí, estuvo durante los 3 años de ministerio del Señor, no pasó la prueba, y fue un vaso usado por el enemigo para destrucción. Y vamos a ver que hay cosas que no son casualidad. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: mire qué puritanos, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Sabían. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero.
para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Pero ahí no termina todo. Fíjense que los vasos de ira, al negarse, digamos, a ser restaurados, el enemigo los va a llevar a ser destruidos. Leamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 18. Pues, Judas, ¿verdad?, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, o sea, él no solo se ahorcó, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿En dónde cayó? En el campo del alfarero, en donde las vasijas de plano ya no servían para nada. Qué terrible que después de haber uno estado por 20, 30, 50 años oyendo palabra, uno terminar haciendo un vaso de ira, apostatando de la fe y apartándose para irse al mundo, porque ya no va a servir de nada. Entonces no es casualidad que él haya caído en el campo donde eran echadas las vasijas inservibles, ¿verdad? Para terminar, como vemos que Jesús representó todos los vasos de honra y nosotros debemos y podemos llegar a ser como Jesús, un vaso de honra, ¿qué vaso quieres ser? ¿El que tiene que ser procesado para llegar a ser útil o el que no quiere y llega a ser inservible como Judas? Nosotros podemos tomar la decisión, yo sí quiero, Señor. Quiero cambiar, no para mi propio beneficio, sino para servirte a ti. Hay quienes dicen, pero no encuentro una posición en la iglesia. Posición en la iglesia de Cristo hay hasta en la calle. Usted no piense donde va a figurar. Usted no piense donde va a ser admirado. Usted piense donde nadie lo va a ver. Pero Él sí lo va a ver. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedir al Espíritu de Dios y a Rafa que nos apoye. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos hable en esta mañana. Primero vamos a hacer algo que el Señor me lo está poniendo. Primero entréguele todo lo que usted sabe que no está bien. Apatía, cansancio, pocos deseos de servir a Dios, todo lo que usted sabe que tiene adentro. Pero el que esté por el Señor va a pasar al frente, como una señal de que está haciendo un esfuerzo por acercarse al Señor y que el Señor lo procese. Es un sí a Dios para que el Señor lo tome en cuenta, para que usted sea un vaso útil. Padre, en el nombre de Jesús, clamo que tu Santo Espíritu se mueva en esta mañana y que todos aquellos que están dispuestos a servirte, a ser procesados, a ser limpiados, Señor, tú los conoces, porque tu palabra dice, conoce el Señor a los que son suyos. Yo le voy a pedir, Julito, que con aceite les unja la cerviz, la frente. Padre, gracias. Gracias porque tu Espíritu se mueve, Señor. Y tú quieres engrandecer tu reino, Padre. Y quieres utilizar todas estas vasijas que fueron diseñadas con un propósito desde el vientre de su madre, que han sido llamados desde el vientre, desde la eternidad, Señor. Tú los conoces, Padre Santo. Y tú diseñaste un propósito muy especial para cada uno de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ven a marcar tus vasijas, Señor. Ven a ponerles ese sello, Padre, ese sello de tu Espíritu. Y que ellos, en una señal de humillación, están dispuestos a que tú hagas con ellos, a que tú los envíes a donde los quieras enviar.
a que ellos pongan todos los talentos que tú les has dado a su servicio, Señor. Que ellos pongan esos talentos para glorificar tu nombre, mi Dios. Señor, gracias por cada uno. Los que ya fueron ungidos tal vez pueden regresar para que pasen otros. Padre, gracias por esa obra que en este momento no vemos, Señor. Pero que tú sabes todo lo que se está quebrantando en las esferas espirituales en este momento. Gracias, Señor, por cada corazón dispuesto a servirte, mi Dios. Por todos aquellos que han sido perseguidos por el enemigo para que no te sirvan. Pero tú hoy quieres reafirmar ese propósito tuyo, Señor, en cada uno de estos hijos tuyos, en cada una de estas vasijas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre por siempre, Señor. Señor, tú das dones a los hombres para que te sirvan en sus carreras, en el entorno en el que se mueven, en sus hogares, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús, por cada vasija de honra, por cada vasija de misericordia, por cada vasija de usos viles, Señor, que están dispuestos a dar su vida para que otros sean limpiados, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito, en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu de Dios, con poder. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu voluntad, Señor, en cada uno de estos hijos tuyos, papá. Gracias, bendito Señor. Gracias, oh Dios, por estos corazones dispuestos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y todos aquellos que han tenido que sufrir humillación y procesos difíciles para que sea quebrantado su orgullo y su arrogancia, gócese en el Señor, gócese en Él, porque usted le va a ser vasija escogida para su gloria. Si usted ha estado en el anonimato, gócese, porque Dios lo está preparando para algo grande. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Acérquense los que faltan de ser ungidos. Acérquense más acá al frente. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias, gracias, Señor. Renuncia a todo egoísmo, a todo temor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque estás marcando tus vasijas, Señor, para vasijas de honra, vasijas de misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos diste agua viva. Tú eres esa vasija gloriosa que se derrama para que nosotros no volvamos a tener sed jamás. Gracias, bendito Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Padre, por lo que hoy estás derramando en este lugar, confirmando, Señor, que este ministerio no se llama El Alfarero porque así lo hayamos querido nosotros, sino porque así era tu propósito, Señor, y así tú lo quisiste hacer, Padre. Así llamaste a este lugar El Alfarero, porque tú eres ese alfarero que trabaja sus vasijas conforme Él sabe que necesitan. Gracias, Señor, porque estás restaurando, porque estás reafirmando y estás confirmando llamados desde siempre, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Alabado sea tu nombre, Señor. Santo eres, oh Dios. Santo y digno eres, Señor. Ayúdanos a ser transformados, limpiados, que todo sedimento,
toda basura que aún esté del pasado, Señor, sea sacada de estas vasijas, que podamos ser purificados, limpiados, Señor, para gloria tuya, mi Dios. Oh Dios santo, bendito y poderoso, santo y glorioso Dios, que se compara con ese amado alfarero que nos trata, nos trabaja con sus propias manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque con tus manos santas trabajas todos los procesos. Por eso no temeremos, Señor, a ningún proceso, porque aunque pasemos por las aguas, no nos anegarán. Aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Hoy venimos a quebrantar todo poder del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda fuerza de las tinieblas se somete en el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús se somete y se va fuera toda presencia maligna en el nombre de Cristo Jesús. Toda atadura, maldición, pacto, en el nombre de Jesús se rompe ahora, se quebranta por el poder de la sangre de Cristo. Fuera todo demonio inmundo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sal fuera, en el nombre de Jesús. Errakaturama kendo ribaiso. Orabababababababasaya rabasturi. Ariama jamasandara. En el nombre de Jesús. Irrababarrakita rababasai. Oh, rambababababababasaya. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Él está aquí. Él está aquí. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Quienes le dan una ofrenda de palmas al que vive, al que reina y tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estamos en una tierra donde tú haces tu obra de libertad, mi Dios. Y porque, como dice la palabra, el Señor conoce a los que son suyos. En el libro de Levítico se usaban dos cabras. Una cabra para bendición y para el holocausto, y una cabra en la cual era ministrado Azalel. Y Azalel representaba las iniquidades del pueblo. Y el sacerdote llevaba a esa cabra, Azalel, lo llevaba a un despeñadero, que significa el campo del alfarero. Cuando usted ministra liberación, usted no puede dejar los demonios pululando en el ambiente. Hay un recipiente, hay un lugar específico. Y el Señor en esta mañana ha limpiado a su pueblo. Y por esa razón, toda aquella impureza que ha sido quitada el día de hoy, la vamos a conducir y la vamos a enviar al lugar a donde debe de pertenecer. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos a tomar autoridad sobre toda entidad de las tinieblas, mi Dios, que había estado estropeando a estas vasijas, mi Dios. Hoy les atamos de pies y manos. Hoy declaramos que ángeles de la casta de Miguel, guerreros, fieros en grande manera, vienen a poner las redes, vienen a poner grilletes, vienen a conducir a estas entidades espirituales que anómalamente, Señor, habían estado usurpando lugares, cuerpos, mi Dios, afecciones en el alma, mi Dios, pero el día de hoy han sido rotos sus asideros a través de la unción del Santo. A eso se refiere tu palabra cuando dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. Como dice el libro de Isaías, acontecerá en aquel día que el yugo será podrido y será quitada esa pesada carga de tu cerviz.
hoy ha sido quitada y estos entes espirituales son conducidos de acuerdo a su orden jerárquico debajo de los pies del Señor o al abismo de donde nunca debieron de haber salido. Y ahora te doy gracias, mi Dios, porque siguen los despachos de parte de tu reino, mi Dios. Ángeles ministradores, ángeles que tienen ministración particular para ti. El Señor me ponía ese sentir cuando la pastora estaba ministrando. Y la palabra del Señor dice que a la hora de la tercera y la cuarta vigilia, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, dice que el Señor viene a hablar una y dos veces a nuestro oído para sellar sus decretos sobre nosotros. Y yo declaro que esos despachos que el día de hoy salieron, porque ya no había ningún impedimento legal para entregarlos, en esta vigilia de esta noche van a ser dados, van a ser entregados esos despachos de parte de Dios. Así que yo te doy gracias, mi Dios, porque no somos, mi Dios, ajenos a ti. No somos nada, mi Dios, pero delante de tus ojos somos valiosos, Padre. Por eso yo invito a este pueblo, mi Dios, para que se ponga de pie en esta hora, para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús este pueblo quede inmerso, Señor, en la operación de tu Espíritu que tú empezaste a través de el lanzamiento de la palabra del día de hoy, y que sellarás, mi Dios, como dice tu palabra. Hablarás a nuestro oído, hablarás a nuestro espíritu una y dos veces, para que quede sellado tu mandato, Señor, tu precepto para estos tiempos difíciles, Padre. Bendigo a este pueblo, mi Dios, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, y este pueblo gozosamente dice amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Como estamos en guerra, la guerra no se circunscribe a un territorio, se circunscribe a donde el Señor requiere nuestra presencia. La pastora va a estar compartiendo una escuela de liberación en Reynosa, al norte de México, de la nación de México. Es un territorio altamente contaminado y peligroso en lo material y en lo espiritual, y por lo tanto vamos a enviarla, vamos a ungirla y vamos a declarar que el Espíritu del Señor Jehová está sobre ella, va sobre ella y regresará sobre ella. Así que dirijamos nuestras manos hacia la pastora. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu hija, mi Dios. Gracias, Padre, porque no ha sido rebelde a la visión celestial. Gracias, mi Dios, porque ha acogido como un tesoro en su alma y en su espíritu el divino mandato, mi Dios. Por eso en esta hora, Padre, venimos a declarar que viene sobre ella una unción especial, una unción fresca, una unción con revelación, una unción con autoridad, una unción, mi Dios bendito, para entrar a otro nivel, mi Dios, de guerra espiritual. Hoy, Padre Santo, como autoridad, Padre Santo, de esta casa, vengo a enviar a esta hija tuya, Señor, en tu nombre, con tu unción, con tu autoridad, y venimos a poner escoltas de ángeles guerreros, mi Dios, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, para que actúen sobre ella, Señor, y sobre el pueblo al cual ella, mi Dios, estará ministrando. La enviamos con poder y autoridad. Señales, prodigios, milagros, se conmoverán las potencias de los cielos cuando tu hija abra su boca mencionando tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Enviamos la unción, Señor, a Reynosa. Enviamos la unción sobre la pastora Adriana Calle, sobre la pastora Rosario, mi Dios, y declaramos, Padre Santo, que desde ya tomas control sobre ese lugar, Padre. Venimos a ungir sus pies, mi Dios.
para que tú, Señor bendito, hagas realidad lo que dice tu palabra, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, mi Dios, parafraseado, tú mandarás ángeles para que su pie no tropiece, mi Dios, ni en la delantera, ni en la retaguardia, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en lo celestial, ni en lo infernal, Padre. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. A mis hermanos que están en casa, que por una u otra razón no pudieron venir, también los bendecimos y declaramos que la misma unción que está operando acá, porque el Espíritu no tiene limitación ni por el tiempo ni por el espacio, declaramos que en su hogar, sobre su vida, esa unción está operando sobre ustedes. Así que, mis amados hermanos, un fuerte abrazo para todos. La paz de Dios gobierne sus vidas y sigamos orando por nuestra nación. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. A tu santo lugar, permanecer en tu presencia. Permíteme estar postrada a tus pies para entregarte así todo mi ser. En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Quiero entrar a tu santo